Cáncer testicular se da en personas entre 15 y 35, 40 años. En este rango se concentra entre el 70 y el 80% de la incidencia de cáncer de testículo. Nuestro país, sorprendentemente, sobrepasa el promedio de casos en el continente. En Chile, el promedio de incidencia en el país de 8,3 a 9 casos por 100.000 habitantes, pero en regiones como la región de Los Ríos llega a 15 casos cada 100.000 habitantes por año. Valdivia duplica la tasa de casos en el país. Vladimir es parte de esta impresionante cifra. Nosotros estamos en la ciudad de La Unión, que es cercana a 30 minutos de la ciudad de Osorno, donde me dieron el diagnóstico. Ese camino se me hizo eterno, lloramos muchísimo con mi pareja. Cuando te dan el diagnóstico es súper terrible porque uno asocia siempre el cáncer a la muerte de manera inmediata. Vladimir es trabajador social en una escuela de la zona, tiene 33 años y en medio de la pandemia recibió el diagnóstico, hasta ese momento totalmente desconocido para él. Empezar con un dolor entre el testículo y la pierna, un dolor como un tirón muscular. Ese tirón muscular, como yo hago mucho deporte, me generaba como una molestia permanente. Dejé pasar mucho tiempo pensando siempre que era un dolor muscular hasta que, por motivación de mi pareja, en definitiva, tuve que llegar a médico, digamos, al urólogo. Los exámenes eran claros. Cuando me dijeron que tenía cáncer testicular en etapa 2B, donde el cáncer está ramificado a los ganglios en la espalda, fue terrible, fue muy doloroso porque en definitiva siempre lo asocié a la muerte. Me preguntaron incluso, por ejemplo, si yo tenía hijos respecto a si quería en algún minuto antes del tratamiento congelar espermios. Si bien es un cáncer muy agresivo en términos de diseminación, un cáncer que crece muy rápido y se disemina muy rápido, es un cáncer muy sensible a la quimioterapia. Por lo tanto, en el peor de los casos, en pacientes que debutan con metástasis ya, la chance de curarse completamente del cáncer testicular llega hasta el 80%. Cuando se detecta a tiempo es un cáncer curable. El problema es que el 80% de los casos no presenta síntomas. La pregunta entonces es, ¿cómo darse cuenta? Bueno, yo en el cáncer testicular la verdad me di cuenta cuando yo estaba entrenando kickboxing en la escuela de artes marciales y me llega una patada interna, un lock interno al muslo y yo con protector, obviamente sentí un dolor. Yo no sabía ni siquiera cómo era palpar ni nada de eso, yo nunca lo tomé en cuenta. Hasta que llegó el momento que fui al médico. El urólogo es el especialista que puede diagnosticar enfermedades en el aparato reproductor masculino. Me palpó, me enseñó cómo hacerlo, me dijo posiblemente esto sea un cáncer testicular. Se te tiene que extraer el testículo al tiro. Una de las primeras medidas para frenar el cáncer es la extirpación del testículo donde se aloja el tumor cancerígeno, uno que puede ser detectado a través de un autoexamen. El mejor momento es en la ducha, con agua caliente, porque esto lo que genera es que se relaja el escroto por el calor, por lo tanto los testículos bajan y son mucho más fáciles de palpar. Y básicamente hay que tocar la forma de los testículos, que estén simétricos, que no tengan durezas, que no tengan ninguna alteración. La Sociedad Chilena de Urología busca concientizar sobre este tema para prevenir y, por sobre todo, informar sobre dónde ir y qué hacer ante el diagnóstico. Desde el Ministerio de Salud hacemos un llamado a la población a informarse sobre el autoexamen testicular con énfasis en los aumentos de volumen, cambios en la forma o la textura de la palpación y ante signos de alerta acudir a su equipo de salud. Las cifras sobre este tipo de cáncer llaman la atención y más aún el gran porcentaje de hombres jóvenes con este diagnóstico. El dato de por qué se da un alza que supera la media mundial en la región de Los Ríos sorprende a los expertos. En la región de Valdivia existen urólogos trabajando específicamente en la realidad del cáncer testicular. Uno podría tener algunos patrones como, por ejemplo, la incidencia mayor está en Europa y sobre todo en los países nórdicos. Y uno podría traspolar que la mayor inmigración de esa región en Chile está en el sur, justamente en estas regiones. Noruega y Dinamarca lideran los casos de este tipo de cáncer. Si bien aún no hay motivos exactos de por qué ocurre en Chile, prevalecen los hombres blancos, es hereditario, y aquellos que nacen con los testículos sin descender tienen más probabilidades de desarrollarlo.